Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Estamos abriendo la ventana al mundo, a la comarca y a la región. Una vez más, desde este espacio que tan gentilmente siempre nos brinda esta casa que es Radio Fénix. Estamos en Ventana Abierta. Quien les habla, Heraclio La Bandera, tiene el gusto de presentarles hoy un programa que va a estar bastante nutrido. Me acompaña en estudio Néstor Grajales, Alex Martins, y bueno, entre todos vamos a repasar un panorama enorme de geografía y de problemas. Queremos arrancar con un asunto que está sobre la mesa hace ya semanas y tiene cada vez más aristas, que tiene que ver con el famoso tema que empezó cuestionando al proyecto que dejó, vamos a decir, en vísperas de aprobación el gobierno anterior, que fue el tema de Arasatí, que era poner una toma de agua en el río de la Plata y con esto hacer una planta que procesara esta agua y esto alimentara el sistema hídrico que termina alimentando a la ciudad de Montevideo. Esto fue rechazado por el gobierno que empezó, el nuevo gobierno del presidente Borsi, llamando Borsi, y reflotaron una idea que era la de alternativa, que se supone que había dejado Tabaré Vázquez presentada en los papeles, por lo menos, que fue la de construir un proyecto en el arroyo Casupá, que es un reservorio de agua y nada más. Proyectos que además ambos, tanto Arasatí como Casupá, son proyectos en realidad que tienen un origen muy viejo. No son de ahora, ni de este gobierno, ni del anterior, sino que vienen de antes. Y además vienen con recomendaciones varias de parte de la gente de la OCE, los técnicos de la OCE. Hoy tenemos el gusto de invitar a este programa a Álvaro Rivadavia, que es un vecino que vive en el departamento de La Valleja, pero tiene campo del lado de La Valleja y del lado de Florida, que es donde estaría este lago, digamos, del reservorio de Casupá, que forma parte de un conjunto de vecinos autoconvocados que ha cuestionado la decisión, aparentemente ya adoptada por la actual administración, de construir la represa y reservorio de Casupá, el espejo de Casupá. Y Rivadavia forma parte de un conjunto se habla de 80 familias, pero bueno, que además han hecho distintos planteos. Empezaron con una carta que se envió al poder político, algunos, creo que muy pocos respondieron a ese asunto, pero lo concreto es que en este debate, en esta pulseada, los vecinos empiezan a tallar en esta discusión. Álvaro Rivadavia es un poco el vocero de estos vecinos. No es el único que está hablando, pero es el vocero. Rivadavia, bienvenido al programa Ventana Abierta. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto y muy agradecido por la oportunidad. Bueno, por favor, cuéntenos un poquito cómo está la situación hoy en el planteo que ustedes hicieron, cómo está el debate y el proyecto, porque sé que afecta a muchas familias, se habla de 80, pero bueno, cuéntenos un poquito, a ver, que me parece importante que el público montevideano en particular tome noticia de este asunto y este reclamo de los vecinos que allá se siente, pero acá no se siente. Bueno, mire, capaz que le hago un poco de contexto. El tema es de este proyecto, como usted en la presentación decía, es un proyecto viejo. De hecho, las primeras prospecciones y estudios se hicieron en la década del 60, creo que inician por el año 63, y el primer proyecto data de 1970. Por lo que ve que es un proyecto muy antiguo. Claro. Este proyecto integraba varios proyectos más, entre
uno sobre el arroyo Campanero, otro sobre el arroyo Soldado y otro sobre el río Santa Lucía Chico, que pues, lo que después se hizo, que fue la represa de Paso Severino. El tema es que es un proyecto que en los papeles se ve que tiene ciertas cualidades, pero una vez que llega a afinar el proyecto, a quererse ejecutar, hasta en la época del gobierno de facto fue desechado, porque es un proyecto que tiene muchos bemoles. El primero de ellos es que el arroyo Casupá, que no es un río como es Santa Lucía Chico, y pongo este dato porque en el 83, o sea, en la salida de la dictadura, pero decisión de la dictadura o del gobierno de facto, fue que se hizo Paso Severino, ¿verdad? Y ahí se había estado evaluando hacer este proyecto y se desechó. El tema de esto es que es una zona con mucho monte, es un arroyo con mucho monte, porque en la zona donde se va a hacer el muro, de ahí aguas arriba, es una zona que recibe el aporte de 6 afluentes, más el arroyo. Estos afluentes llegan en una planicie y generan un monte muy importante. Pero son todos pequeños arroyos desde el punto de vista del caudal hidrográfico. El arroyo Casupá hoy, en la actualidad, usted lo pasa con cualquier vehículo, en cualquier lugar de las 20 pasos que hay picadas. Usted ve el monte, parece un bruto río, pero llega y es un curso muy pequeño, digamos. Por lo tanto, hay un desarrollo tanto humano, porque el arroyo no separa, como separa un río, sino que une, humano, social, y a su vez de fauna y flora, porque todo esto que es un ecosistema que es muy particular y que le da unas características singulares. Eso agregado a que no da ninguna ruta importante, lo que lo mantiene bastante alejado del turismo, como se dice, el turismo ese de campamentos, es un lugar que hoy por hoy se podría decir una especie de reserva y está catalogado como tal en algunos estudios que se han hecho con referencia a flora y fauna del Uruguay. Después, con el referencia al proyecto en sí, nosotros en realidad lo que sabemos es más o menos lo que sabe todo el mundo, porque a nosotros de primera mano, a los vecinos, no nos han informado nada. Tenemos lo que dicen en la prensa, y a su vez está la desinformación que tiene, que yo inclusive creo, porque parto de la buena fe de las autoridades que están tomando estas decisiones, sea el presidente de OCE como el ministro de Ambiente, que está la desinformación que tienen, que como la promesa electoral de la construcción de esta represa se hizo en la ciudad de Casupá, se considera que es ahí donde están los afectados. Y la ciudad de Casupá comparte con el proyecto solamente el nombre, porque se llama Casupá por la estación Casupá y el arroyo se llama Casupá. Pero el epicentro de los afectados está a 35 kilómetros de la ciudad de Casupá y a 45 kilómetros de la ciudad de Minas. Y de hecho, quizás, salvo la gente que vive en la zona, tiene más incidencia la gente que viaja hacia Minas que hacia Casupá. Claro. Por lo tanto, ni siquiera han dado en el clavo en eso, porque nunca han venido a la zona, no conocen la zona ni nos conocen a nosotros. Nosotros hemos pedido reunirnos con ellos y los hemos invitado, pero en ningún momento hemos recibido ninguna misiva. De hecho, el Ministerio de Ambiente en algún momento nos llegó a través de la Secretaría como que el ministro Ortuño iba a concurrir a la zona, pero luego nunca concretó y hasta ahora no nos ha dado ninguna otra novedad. Rivadavia, disculpe que lo corte, pero quería aclarar esto. Por lo que usted nos dice, entonces, se habla de 80 familias afectadas en este espejo de agua, y a partir del embalse, por lo tanto, se puede inferir de que esas 80 familias están todas en La Valleja. ¿Hay algunas en Florida? Un poco, ¿cómo es eso? Mire, los padrones afectados son 103, afectados directamente, que van a ser inundados. Esos 103 padrones ya le da un panorama de cómo está
partido el terreno, los terrenos que van a ser más o menos afecta a 80-85 familias entre pequeños productores, medianos productores, asalariados que trabajan ahí y gente que tiene alguna casa de esparcimiento. O sea, hay toda una gama, un tejido social de una zona bien variada, pero que todas tienen residencia. Es una zona que tiene estas características. Tiene 3 escuelas rurales que han funcionado a más de 100 años y siempre han tenido alumnos. Tiene un ómnibus, póngale, que lleva desde hace 15 años, en este momento hay 22 chicos al liceo, a Villa del Rosario, que residen en la zona. Pero además, este proyecto, cuando el lago se haga, va a incidir mucho más que solamente a los que nos va a inundar áreas. Porque esto no es un tema de plata. Si fuera un tema de plata, se encontraría la cifra, pero es un tema mucho más allá, es un daño mucho más importante que lo que se está evaluando. Porque eso que yo le digo, le da una idea. Imagínense que es una zona que toda esa gente vive ahí por 2 o 3 generaciones y que además tenemos todos los servicios. Tenemos luz, tenemos carreteras, tenemos puentes, tenemos comunicación, y estamos afincados ahí. Y todo eso va a quedar afectado porque el lago va a tapar parte de las carreteras que tenemos acceso, va a repartir la zona en 2. Una cosa es cruzar este arroyo y otra cosa va a ser cruzar el lago, que es el lago más importante del Uruguay, a palabras de Ortuño, no mías. Y además de todo eso, va a generar un ecosistema y un daño ambiental que no sabemos en qué puede terminar. El dato, por ejemplo, más relevante es que, por ejemplo, el lago, hablan de la cota de inundación 103. Ya les digo, estamos recogiendo información cuasi de la prensa, claro. Porque no tenemos información de primera mano. Bueno, por lo que nosotros que somos conocedores de toda la vida y bueno, de nuestros ancestros acá, la cuota 103 es más o menos una creciente grande del Casupá que tiene 4 o 5 veces por año esa creciente. Si ocurriera esa cota, llegaría hasta el borde de la ruta 40 y taparía que es el acceso por el lado de La Valleja. Y con referencia a Florida, que también es vecino, y acá le respondo su pregunta, también es vecino del lado de Florida, sí, también taparía el acceso, porque taparía el puente sobre el arroyo Milán y el puente sobre el arroyo Cabrera. Bien. Entonces imagínense este panorama, porque acá voy a otra cuestión que tampoco se ha ponderado. Imagine que el arroyo queda con esa creciente de la cota 103, que es la inundación que planea la represa. Pero yo le dije que esa inundación nosotros la vemos 3 o 4 veces por año cuando el arroyo crece. Y viene una lluvia que genera esa inundación. Esa agua se va a duplicar. Entonces, o van a tener que tirar aguas abajo e inundar pueblos aguas abajo, sea Bolívar, sea Fray Marcos, sea San Ramón, o va a duplicar el tamaño de la represa y va a llegar a casas y lugares que nunca ha llegado el arroyo. Claro. Entonces es una situación bastante angustiante para nosotros, porque sentimos que acá hay una voluntad política, hay un botín político, hay un ensañamiento que como vos querés hacer esto, yo voy a hacer esto, y eso se va a hacer, y no importa, se va a hacer estudio ambiental, pero igual se va a hacer, pero no se está ponderando la realidad. La realidad es que no es una cuestión de ganadores o perdedores, acá perdemos todos, porque a los que tenemos área acá posiblemente nos paguen, pero no van a solucionar con eso el problema. Realmente lo que van es a crear uno mucho mayor, que el agua para la zona metropolitana, que es muy importante, pero que no es la manera. Tiene que haber, y hay otra manera. Por algo este proyecto en 60 años nunca se llevó a cabo, y no podemos decir que no hubo variabilidad de poder acá, porque hubo de todo tipo de partidos de gobierno, y ninguno en ningún momento lo llevó a cabo. Porque mire, en el año, es cierto que en el año 15, cuando gana el segundo gobierno, el doctor Tabaré Vázquez inicia los estudios y anda en la zona de vuelta para reflotar este proyecto. Es bien cierto eso, y también es bien cierto que cuando cierra el gobierno en el año 19, él deja todo planteado para que el proyecto avance. Pero hay 2 detalles no menores que ocurren después de eso. Uno,
que no sé si usted recuerda, año 19, año 20, la inundación que casi pasa por arriba de agua corriente, que inundó prácticamente toda la ciudad de Florida, ¿se acuerda? Sí, claro, por supuesto. Primera vez que en 100 años se inundó el puente de Piedra Alta. Exacto. Bueno, eso daba para sacar una conclusión. Eso fue después que Tabaré Vázquez hizo los estudios. Y tras Cartón viene la seca del año 22 y toda la cuenca no se corta, se seca que no quedó nada de agua. Y eso también hay que sacar experiencia y tomar recaudo de esas dos situaciones, porque son situaciones que son en la estadística y en la vida humana de la zona nunca se habían dado. Acá la sequía más grande, me decía mi abuelo, que había sido la de 1942. Y como una cosa novedosa decía que el arroyo Casupá se había secado, se había cortado en la corriente entre laguna y laguna, ¿verdad? En los tramos de que el agua corre. Bueno, ahora le digo, en el 22 no solamente se secó eso, sino que se secaron las lagunas. Usted entraba en la laguna de 4 o 5 metros de hondo y veía, andaba por el fondo y no se mojaba ni los pies. Claro. Entonces, nosotros estamos convencidos que esta cuenca se va a llenar el día que llueva mucho, va a causar toda una serie de inconvenientes, de destrozos y posibles catástrofes, porque yo no sé qué podría pasar si largan el agua esa que están hablando, que va a juntar otro tanto sobre el río Santa Lucía crecido, no sé qué puede pasar, ¿verdad? Y si no la largan puede romper el muro, porque no es el primer muro de este tipo de represa que se rompe. Acuérdense que en la Sierra Catarinense hace 2 años se derrumbó un muro, tuvo un efecto devastador en un montón de poblaciones y inundó la ciudad de Porto Alegre. Lo vimos todos. Sí, claro. Entonces, es todo un tema muy, muy complejo que no sentimos que se esté teniendo en cuenta. De lo único que se tiene en cuenta es que se hizo una promesa electoral en un lugar cercano a la represa y que por lo tanto no importa lo que se va a hacer. Y a mí me parece que es muy pobre el argumento. Una aclaración interesante para hacer en este punto del relato. Ustedes enviaron una carta, según tengo entendido, elevaron una carta al Poder Ejecutivo. Creo que muy pocos políticos respondieron, pero algunos respondió. Sí. ¿Qué se buscaba con esa carta? ¿Cuál era el objetivo final? Se me ocurre que era protestar, pero la gente toma noticia de la existencia de los autoconvocados, digamos, de esa zona, a raíz justamente de esa carta. Cuéntenos un poquito, si es tan amable. Nosotros tomamos esa decisión a instancia de que cuando nos enteramos de la represa, o sea, toda la vida convivimos con el proyecto, que nunca se iba a ejecutar. Sí. Cuando nos enteramos de la voluntad y de todo el tema de la represa, que se dejaba de hacer a un lado, y ya vimos que venía como un tema de un Peñarol nacional, sí. Inmediatamente, espontáneamente, le diría mejor, todos los vecinos nos empezamos a alarmar. Frente a eso, sin que nadie nos organice, nos empezamos a conectar, porque somos vecinos en general de toda la vida y cercanos, y ahí, mediante una coordinación vía WhatsApp, viéndonos, decidimos enviar una nota con los detalles, las características de todos los inconvenientes que iba a tener, que consideramos que iba a tener este proyecto. Y además, alertando que visibilizaran que era una zona que no era desértica, que era una zona muy poblada, con una actividad social, económica y además con una biodiversidad pujante, vigorosa. Entonces mandamos una carta para que nos visibilizaran. Esa carta la mandamos al presidente Orsi, al ministro Ortuño, a la ministra Echeverri, al ministro Frati, al presidente de OCE, a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Bien. Y ahí lo único que nos contestó esa carta, que nos atendió, que nos comunicó con nosotros, fue el senador Martín Lema, y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Después la diputada de La Valleja, Adriana Peña, también se contactó, y bueno, y ahí empezamos a visibilizarnos y a tener posibilidades de plantear nuestras inquietudes y nuestras dudas mediante este medio, pero en ningún momento tuvimos
lo que para mí tendría que haber sido el inicio de cualquier cosa, la visita del ministro a la zona, a conocer la zona y a informarnos de primera mano cuál era el proyecto y cuáles eran las acciones que se iban a hacer. Eso nunca ha ocurrido, ha hablado por todos lados, pero nunca donde tendría que haber venido, que es acá, que estamos a 100 kilómetros de Montevideo, y que además vemos que desconoce la zona, porque nosotros apostamos y partimos de la buena fe del ministro, pero el ministro dice cosas que no son así, por lo tanto no voy a pensar que tiene mala intención o que miente. Bien, creo que está mal informado, que desconoce. Por ejemplo, desconoce la distancia que hay de acá. Habló que, por ejemplo, que Juan Lacase está más lejos que Casupá, y son 2 kilómetros más lejos. O sea, no sabe dónde es. Habló, por ejemplo, de cuestiones ambientales que no son las que se presentan acá, y además habló de mitigar un daño que es imposible. Imagínense que 425 hectáreas de monte, si usted las pusiera en una línea, van de Montevideo a Rivera. ¿Eso cómo va a ser usted para mitigarlo, para replantarlo? Cuando el árbol nativo no nace de vivero, nace espontáneamente por los pájaros que desparraman la semilla. Bueno, lo sabemos todos, que no es en cualquier lugar que nace. Uno no hace un bosque nativo, una selva en cualquier lado. Hace donde la naturaleza indica que se hace sola, ¿vio? Claro. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que ustedes esperan que se adopten? Se me ocurre que ustedes siguen esperando la visita de autoridades que hablen sobre el asunto. Queda claro que no se quiere partidizar, por eso vino bien la aclaración de que Lema fue el único que respondió, pero no fue no hubo una intencionalidad. Digo porque usted dijo muy bien que esto se ha tomado como tema de Peñarol Nacional. Entonces, exactamente, no, y mire, le digo más, a nosotros nos visitó, disculpa que le interrumpa, sí, no, está bien, nos visitó, después de Lema nos entrevistamos con la Comisión de Ambiente de Diputados, y le invitamos a venir, concurrió a la zona acompañado de otros diputados de otros partidos, y la comisión concurrió en pleno con los diputados de todos los partidos que integran la comisión, oficialismo y oposición. Claro. Y ahí el doctor Lema no vino porque consideró que no era, no quería hacer política. Correcto. Después de eso sí tuvimos una reunión con la Comisión de Ambiente del Senado y los invitamos a ellos y están para poner fecha para venir al lugar. Pero nosotros, para responderle tu inquietud, pregunta que está muy bien, nosotros lo primero que pedimos es, sabemos que por ley tienen que comunicarnos y hacer una asamblea con los afectados. Bueno, la asamblea tiene que estar en la zona, o sea, en un pueblito que hay acá de Mevir, que le llamamos Gaitán, ahí es la zona de los afectados. Eso es lo primero, queremos recibirlos acá, no que nos citen en una ciudad cercana como Casupá, que vamos 10 productores y hay 30, 40, 50 activistas que no tienen nada que ver con el tema. Porque la ciudad de Casupá, que somos todos vecinos y amigos y hemos convivido la vida entera, no tiene ningún afectado, por lo tanto no va a recibir nada malo en principio, y aspiran a tener algún beneficio, por lo tanto no es representativo de los afectados por la represa, ¿me entiendes? Porque el que no tiene nada para perder, por contraposición tiene algo para ganar, ¿verdad? Claro. Bueno, Rivadavia, yo le agradezco muchísimo su participación. Es un tema que va a seguir, obviamente esto no se resuelve ni aquí ni ahora, y además hay algún tiempo estimado de, supongamos que saca la represa, ¿en qué tiempo estimado se va a hacer el espejo ese que se estima que tiene? ¿Qué han dicho por allí los técnicos? Porque se supone que no es un día para el otro, ¿no? En realidad nosotros estudios no hemos visto ninguno y estamos sospechando que no hay, genuino no hay, porque hemos oído de todo, le digo, hay gente, oímos a Artuño decir que se iba a llenar en 6 meses, y si lo busca por ahí debe andar en internet, porque gracias a Dios las redes sirven de archivo hoy día. Sí. Y el otro día habló de 3 años, o sea, no hay un estudio porque ni siquiera hay una medición genuina del caudal. Claro, exactamente. Entonces, no hay un estudio de eso, no hay un estudio de las hectáreas, hay gente que habla de 1000 hectáreas,
he visto un plano que maneja el alcalde de Casupá que es totalmente equivocado, porque fija como que la represa se va a extender por la barra del Milal y la barra de Cabrera y para el lado de la Valleca Catinada, y nosotros que hemos visto crecer el arroyo sabemos dónde crece primero. Y usted cuando pone un muro en un arroyo, no es como cuando pone un muro en una hondonada que se cierra un tipo de embudo, ¿vio? Desde el muro hacia atrás. Cuando usted pone un muro en un arroyo, el primer lugar donde va a ser el agua es donde sea más bajo. Cuando rompa el nivel de la madre del arroyo, las barrancas, no, posiblemente no sea contra el muro y sea 10 kilómetros más atrás, no sé si me explico. Sí, no, porque el agua busca los lugares más bajos. No busca frente a la oposición de algo natural. Usted tiene que evaluar dónde va a ser, y dónde va a ser más grande el lago va a ser en la barra del arroyo de los alfileres y en la barra del arroyo chileno, que es los lugares más bajos, que es donde primero sale la creciente cuando el arroyo crece. Bueno, Rivadavia, muchísimas gracias por tu participación y muy pedagógica toda la exposición. Seguiremos seguramente tratando este asunto. Ya hemos tenido varias instancias en este programa, pero creo que con esto no se agota ni de cerca el debate que está abierto. Muchísimas gracias por su participación, Rivadavia. No, un placer, le agradezco la oportunidad y esperemos que todo sea para bien y que prime por encima de todo la capacidad humana de buscar soluciones sin afectar el ambiente como debe ser. Uruguay es natural, por algo tenemos que cuidarlo. Bueno, que sea todo para bien. Gracias por su participación. Muchas gracias, muy amable. Saludos a la audiencia. Gracias. Hablamos con Álvaro Rivadavia, productor rural de carne de la zona de El Arroyo Casupá, que es del grupo de gente que posiblemente que seguramente va a ser afectado si el proyecto de Casupá, de la represa de Casupá, prosperase. Y nos vamos a la pausa. Avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 Avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y seguimos con la ventana abierta al mundo, a la región y a las cosas grandes y pequeñas de todos lados. Y hablando de cosas importantes, porque también son, además de grandes y pequeñas, tienen que ser importantes. ¿Usted sabía que Habitat abrió un nuevo servicio para el público que tiene que ver con los lockers? Con los lockers Habitat, exacto. Una idea muy buena de la gente de Habitat, que es una empresa, una marca impuesta entre los uruguayos y que cada 2x3 se descuelga con alguna buena idea como la de los lockers, ¿no? Un servicio que realmente tiene un alto impacto.
Bueno, y ahora vamos a ver otros mundos. Estas últimas 2 semanas han sido muy prolíficas en información internacional. Ujú. Y hoy está con nosotros nuestro buen amigo Julio Martino, que es corresponsal en Europa de este programa, que tiene siempre una perspectiva bastante decantada de las cosas, porque además creo que la ventana europea a veces mira cosas que desde acá no se pueden percibir. Bienvenido, Julio, al programa. ¿Cómo estás tú ahí? Un gusto estar contigo, Heraclio, con los oyentes, con Néstor, con todo el equipo. Contanos un poquito a ver qué es la panorámica que se ve hoy en Europa. A ver, las noticias que llegan acá son siempre en titulares. Tú conoces bien la prensa uruguaya, que siempre tiene una mirada muy muy acá de la región, a lo sumo, pero siempre muy mirando el microclima, el microcosmos, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede observar allí en Europa que acá no estamos viendo? Y me parece, hay como un aroma de guerra, un aroma bélico, un aroma de incertidumbre, un aroma de cosas que hasta ahora no veíamos en los últimos 5 años, por ejemplo, no veíamos en el mundo. Sin embargo, acá hay señales. Digo, te pongo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Aquí en Montevideo, por ejemplo, hay una zona, Montevideo no, Canelones, pasando el arroyo Carrasco, hay una zona donde se han construido edificios que solamente se lo venden a europeos. Hacen edificios y lo venden a alemanes, por ejemplo. Y están migrando, no es una gran cantidad, pero a ver, que no sabemos en realidad, ¿no? Habrá que ver en Punta del Este. Uh-huh. Uno observa que hay señales de todo tipo que ocurren en tiempos de incertidumbre en otros lados. Pasó acá en el año 38, 1938, cuando se venía la guerra en Europa. Bueno, claro. Yo no quiero decir que acá pase lo mismo, estemos en el mismo escenario, pero es muy parecido. Contanos un poquito, Julio, cómo viene la perspectiva esa desde ahí. Bueno, acá en Europa lo que se puede percibir, lo que se transmite a través de todas las situaciones que se van creando, es que se vive un conflicto permanente a todos los niveles. Por ejemplo, en la interna española se ha llegado a un nivel de virulencia tal en el enfrentamiento entre las izquierdas y las derechas, en el lenguaje, en la manera agresiva, sobre todo por parte de la izquierda, con que agrede a la derecha, como que trata de reaccionar frente a una pérdida de perspectiva política en el futuro, porque se va cada vez disminuyendo más la capacidad electoral de la izquierda. Cada encuesta nueva que sale muestra una nueva subida, sobre todo de Vox, cosa que está perturbando profundamente a la izquierda, porque siente que sus tiempos se agotan, que los tiempos del sanchismo, de esta izquierda que yo siento que ha desolado a España y asolado a España en muchos aspectos, se está terminando. Entonces se está llegando a un clima de enfrentamiento tal que parece revivir las épocas previas al 36, a la guerra que enlutó a los españoles en una guerra sin cuartel entre ellos, y que explica cómo parece que la historia se vuelve cíclica, ¿verdad? Y los mismos que antes se mataron vuelven ahora a insultarse y a jugar con fuego, en una perspectiva política que se mezcla con el plano internacional, donde acá se están peleando los españoles por la guerra de Palestina, porque han puesto en el centro de la temática política de España, la izquierda, el tema de la guerra en Gaza y la intención de convertir a Israel en un personaje siniestro al que hay que boicotear y atacar de todas las maneras posibles en un despeñadero de lenguaje que no tiene final y que ha provocado la reacción del propio Estado de Israel ante España, porque esto se hace institucionalmente desde el gobierno de Sánchez, donde se promueven medidas de castigo económico a Israel que en definitiva van a perjudicar más a España que a Israel, porque menos precisa Israel a España estratégicamente que España a Israel por
con los recursos tecnológicos que Israel brinda a España, por ejemplo, los cazas españoles de combate no pueden volar sin la tecnología israelí. Si rompe toda cooperación con Israel, en ese sentido, va a tener que ir a recurrir a otra fuente que en Occidente no existe. Tendría que ir a recurrir a una fuente ajena a la OTAN o no amiga de la OTAN para cubrir esas necesidades tecnológicas. O sea, se están metiendo en un baile donde se va, que no sé cómo se va a poder solucionar. Y lo que tú dices al principio de la presentación, fíjate, si esto fuera poco para Europa, para España, lo que está pasando, porque esto pasa en cada país, pero el de que se está visualizando más es en España. Rusia está probando a la OTAN. Ahí habrá llegado la información que drones rusos han traspasado las fronteras polacas, las fronteras rumanas, han intervenido aviones de combate de la OTAN para derribar esos drones. En el caso de Polonia, aviones de combate holandeses de las patrullas aéreas de la OTAN tuvieron que actuar para neutralizar los drones que mandó Rusia. Dice que por error, pero ha sido una oleada de drones que llegaron a Polonia y que llegaron a Rumania que uno le cuesta creer que sean por error, sumado a una ofensiva brutal de las fuerzas militares rusas en Ucrania, que están colocando a la resistencia ucraniana en una situación muy difícil, que hoy reaccionó bombardeando a Inufa, a 1.300 kilómetros de Ucrania, un centro de producción petrolera y petroquímica de Rusia, Ucrania, dando golpes de manos para decir todavía estamos peleando y cuidado ustedes porque podemos llegar a cualquier parte del territorio ruso, y lo hacen, ¿verdad? Pero en realidad la realidad es que Ucrania está a la defensiva en una situación muy difícil, y la presencia de Donald Trump en la resolución de un conflicto que afirmó que se iba a resolver a las 24 horas de subir a la presidencia de los Estados Unidos no se ve en perspectiva. Rusia sigue presionando para doblegar en la mayor cantidad posible de ventajas geopolíticas a Ucrania en una rendición donde ceda todo. Ceda más que de lo que exigió al principio Rusia en las acciones militares. Entonces, efectivamente, habrá gente, me imagino, que siente olor a pólvora, ¿verdad? Y siente que la paz de Europa no es tan segura como se pretendía o se presume, y están migrando, se van, ¿verdad? No sabía que estaban yéndose para Uruguay. Acá es un signo, España, ¿verdad? que se supone que es la red. Sí, es un signo. Y acá que es España supuestamente una retaguardia de la OTAN, que no lo es, porque los misiles rusos están a 10 minutos más lejos de Varsovia que de Madrid. O sea, a los 10 minutos que pasaron por arriba de Varsovia, ya están acá en Madrid, o sea que no hay retaguardia. Pero sin embargo, mucha gente se asienta en España, viene de Alemania, viene de Inglaterra, porque evidentemente los puntos neurálgicos de la Europa de la OTAN son el Reino Unido, son Francia y Alemania, y es el lugar caliente de la situación. Y Donald Trump, en una ambivalencia de su política exterior, que no se sabe si está o no está, ¿verdad? Y que se juega sus cartas muy crípticamente, que uno a veces pierde la perspectiva de para dónde va. Si bien está centrándose en una operación en el Caribe que también es crítica, no sé si ustedes están opinando lo mismo, ¿verdad? Coincidimos en eso. Es crítica, porque ahí está una fuerza naval de infantería marina poderosa, pero no suficiente para realizar una acción militar sobre Venezuela, porque 8.000 marines no son suficientes para una intervención militar. Que hay una fuerza SEAL especial, la mejor, dicen que está ahí en Guyana esperando para dar un golpe de mano en Venezuela, pero no hay golpe de mano. Y de momento lo que están hundiendo son pequeñas lanchas que aparentemente transportan drogas, que no se sabe, porque como las hunden no sabemos qué es lo que hundieron, ¿verdad? Claro. Entonces... Bueno, se ha cortado la comunicación. Bueno, un misil alcanzó el celular de Julio y lo dejó sin comunicación. Justamente le iba a preguntar a Julio cómo veían desde allá, porque hablamos mucho de el escenario europeo, y tenía interés en preguntarle a Julio justamente cómo veían
el tema Caribe, el tema Trump desde allá, y me ganó de mano porque era lo que estaba haciendo cuando se cortó. Adelante, Julio. Bueno, estaba diciendo, se estaba escuchando, bueno, sí, Donald Trump acá no tiene, en los medios de prensa españoles no tiene amigos, ¿verdad? Fuera de algunos programas muy específicos que no son de primer orden, la gran prensa española diario abre y cierra los programas dándole en la nuca a Donald Trump, como decimos en Uruguay, ¿verdad? Sí. No le perdonan una. y eso es el reflejo también de la influencia del PSOE en los medios de comunicación española, que ya es abusiva, podríamos decir, ¿verdad? O sea, incluso acá ya se instalaron verdades que no son cuestionables. Entonces, la derecha ha cedido un poquito el relato a la izquierda sobre la guerra de Gaza, o sea, admiten los argumentos de la izquierda, la centro-derecha. Los únicos que se oponen a esa postura prácticamente son Vox y Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, que defienden la ultranza a Israel, ¿verdad? Pero el resto de las fuerzas políticas españolas en todo el espectro político ya asumen que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, no cuestionan los datos que se originan en Gaza y que todos sabemos que son filtrados por Hamas y le dan crédito absoluto a lo que está pasando. No conciben que lo que hay es una operación en marcha, sino que lo que hay es una operación de exterminio, una operación de genocidio planificada por el alto mando israelí, por el gobierno israelí, lo cual cuesta mucho pensarlo, porque más allá de la antipatía que se le pueda tener al Estado israelí, al gobierno israelí, a los mandos militares israelíes, pensar que se han sentado a planificar y están llevando a cabo una política de exterminio contra los gazatíes implica dejar un rastro que puede trascender en cualquier momento, lo cual a mí se me hace muy difícil. Y lo que acá se está utilizando es la guerra de Palestina como una manera de distracción de la opinión pública, ¿saben? Entonces se quita del centro de la discusión la problemática de la corrupción del Partido Socialista, la problemática económica, el aislamiento que tiene el sanchismo en Europa, porque, por ejemplo, no es invitado a ninguna reunión de inteligencia ni de información los servicios de inteligencia españoles ni el gobierno español. No se le tiene confianza, ¿verdad? Perdieron absolutamente la confianza de Europa. Entonces, esta situación que ha degenerado en juicios múltiples contra el entorno de Pedro Sánchez y de la cúpula del Partido Socialista, hay que distraerla con algo, y en la guerra de Gaza como que vino de anillo al dedo. Te quería anotar algo, porque hoy mencionaste a Trump, y bueno, Trump está visitando Inglaterra, que allí había imágenes, da la sensación de que se está reconstruyendo la vieja hegemonía o la vieja impronta de hegemonía geopolítica que Estados Unidos cultivó durante el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De alianza fuerte con Inglaterra. ¿Qué se ve allí en ese sentido? Bueno, mira, más allá de resaltar una pompa inédita en el recibimiento que se le ha brindado a Donald Trump, acá se ha puesto el acento en lo estético y no en lo sustancial, en el análisis, ¿verdad? Sí. Se destaca la cantidad de desfiles militares, la pompa, los banquetes, lo diría yo folletinesco de toda esta visita de Donald Trump, pero detrás de la cual hay lo que tú dices, la reafirmación de un vínculo histórico entre los países anglosajones, que más allá de quién esté en cada uno de los países, yo llego a la conclusión que es indestructible, ¿verdad? Es una alianza histórica que es difícil que merme, es difícil que colapse, y que es vital de uno y para otro. Tú dirás quizás más para el Reino Unido, quizás más para los ingleses que para los norteamericanos. Yo no sé, para Estados Unidos siempre el aliado más confiable en Europa han sido los británicos, ¿verdad? No han sido ni los franceses, ni los alemanes, ni nadie, han sido los británicos. Han sido el aliado de siempre, en cada momento de la historia y en cada crisis militar o económica. Y dicen que esta visita tiene también un poderoso trasfondo económico. Donald Trump llega a Inglaterra acompañado de importantes magnates y dirigentes de empresas y CEOs
de las grandes empresas norteamericanas que vienen a cerrar tratos, a proponer asuntos económicos de gran envergadura, que no son los que están trascendiendo con más difusión por la prensa, pero que son parte vital de esta visita, ¿verdad? Se vienen a consolidar vínculos económicos, políticos y militares que podrían haberse visto un poco tocado en los últimos tiempos por las políticas rupturistas que tuvo Donald Trump, pero que ahora viene a corregir, porque evidentemente lo que es una permanencia histórica, una cuestión de intereses históricos no podrá ser derrumbada ni por ningún arribismo coyuntural de ningún conductor político de uno u otro país. Yo lo veo por ese lado. O sea, entonces, que prácticamente podemos decir, en tono de reflexión, si Alaska fue una especie de Nueva Yalta, porque fue una zona, una conversación que repartió parte de las zonas de influencia, según todo indica las noticias, esto que hace Donald Trump podría ser el principio de un nuevo Marshall, el plan Marshall, que arranque de otra manera, pero pensando en reconstruir la tensión y el ensamblado de la economía estadounidense ligada con la economía europea, como fue de alguna manera el plan Marshall en su momento, ¿no? Y con el portal inglés que no está integrado ya, porque se salieron con el Brexit, o sea que desde afuera viene a decirle, bueno, señores, en Europa arréglense, les dijo, ¿no? Claro. Ármense, Claro. no vamos a pelear su guerra, pero a su vez le está diciendo a Inglaterra, ojo, tú tranquilo, porque tú sigues siendo nuestro gran aliado de siempre y lo vas a seguir siendo. No tiene otro sentido esta pompa, esta importancia, esta envergadura que se le ha dado a esta visita, que incluso se considera histórica, no hay antecedente, además la segunda que realiza Donald Trump con estas características, ¿verdad? Aparte fue un tirarse flores que daba un poco de rubor, ¿verdad? En los banquetes de Donald Trump a la realeza inglesa, de la realeza inglesa a Donald Trump, y después cuando fue a visitar a Farmer, el primer ministro británico, fue de vuelta recibido con una pompa y con un despliegue por parte del gobierno inglés que va más allá de cualquier recepción que pueda brindar Inglaterra a nadie más. Claro. Nadie más llegará a las Islas Británicas y recibirá este tipo de atención y de suntuosidad en el recibimiento. Y eso es una declaración de hechos ya en sí, ¿verdad? Sí, sin duda. Julio, gracias por tu perspectiva, que siempre es aleccionadora y esclarecedora en este mundo de tanta penumbra y tantas cosas oscuras. Un gran abrazo desde Uruguay. Bueno, un gran abrazo a todos y estamos, como siempre, a las órdenes cada semana. Bueno, y vamos a completar hoy el último bloque, se nos han ido los tiempos porque ha sido bastante prolífico este programa. Y creo que, bueno, hoy Alex tenía algunos temas vinculados a los temas, digamos, a la confrontación que está, la crispación, diríamos, que el mundo actual ha tenido en base a las noticias que hay, ¿no? Y de alguna manera Julio nos alentaba a pensar en parte de esa crispación. Sí, esa polarización que se ve, ¿no? Acá en Ventana Abierta lo seguimos ampliando, pero hay una especie o una realidad de polarización entre dos grupos. Se lo percibe más actualmente en la última década, y parte de esta polarización política que existe, no solo cuando decimos política, no es solo lo que está más arriba, sino en general, probablemente también impulsada por lo que son las redes sociales y los algoritmos que buscan lo que se le dice clickbait, o sea que la gente al ver la noticia o al ver cierto video se vea motivada a acceder al contenido, y para eso estos algoritmos promueven justamente que la gente vaya y le haga clic, muchas veces con mensajes que son potentes o tienen frases potentes, y esto es lo que determina
termina también un poco encrispando el ambiente en general, y se empieza a ver que hay dos grupos donde en el medio a veces no entra mucho el diálogo, y a veces surge de esto también, puede surgir situaciones de violencia real, más allá de expresar opiniones, que algunos dirán que eso no violencia cuando uno da su opinión, pero sí, y se ha visto en el mundo una situación de mayor violencia, y acontecimientos que surgieron, principalmente ahora hablando también de Estados Unidos, y en Argentina también hace poco pasó algo, donde realmente a mí en particular me impactó bastante, a pesar de la distancia. Cuando, a ver, tu mirada sobre el tema de la violencia, en estos días ha estado el triste episodio del asesinato visto en directo prácticamente del activista político conservador, un hombre joven, un hombre de 31 años, que era toda una promesa para los republicanos en particular, pero para los conservadores en general, que además se pasó desde distintos puntos de vista. Ya después, cuando la noticia estaba, después salieron distintos cuadros, distintos telefonitos que sacaron la imagen, ¿no? Sí, lo cual le daba era más tenebroso todavía la imagen que se gestaba en torno a esto. Pero creo que esto es parte que visibiliza algo que está dándose hace tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, se impresiona. A mí me hace acordar esto, con la distancia del caso, al asesinato de Martin Luther King, por ejemplo. Claro. No hablemos de Malcolm X, que viene de una historia mucho más compleja y más radical, pero Luther King, por ejemplo, sí, está clarísimo, ¿no? Entonces era un predicador, no era predicador, pero sí era un hombre que hablaba de temas religiosos, de una ética religiosa, más bien protestante. Era como una versión, digamos, distinta, pero era al estilo Martin Luther King, en lo suyo, y bueno, iba basado en esto. Entonces digo, impresiona eso que vos estás diciendo sobre la crispación que hay, ¿no? Sí, en el caso de Charlie Kirk, que fue a quien le dieron un tiro a una distancia de 2 cuadras, y sí, la verdad que impacta, también tenía, o sea, la familia de él, hijos pequeños, y lo que él hacía en realidad era ir a las universidades y debatir con los estudiantes. Buscaban exponer las ideas, y cada uno trataba de defender lo que le parecía, o su pensamiento, y bueno, se ve que hoy en día capaz que defender las ideas en algunos medios no. Impresiona que el tema de él, el que más urticaria provocaba, tenía que ver con el tema de los transgéneros, porque yo lo que he seguido después de las noticias posteriores al asesinato, después que aparece el autor, aparentemente el autor estaba en pareja o era novio, no sé, en fin, de un transgénero, un varón en transición al género femenino. También en esto había otras señales que indicaban que la cuestión iba por ahí, y el discurso de este polemista atacaba muy fuertemente el tema del transgénero. Pareciera como que el asunto no es algo menor en la política de Estados Unidos. Bueno, acá tampoco fue. Claro que no, acá también lo fue. Yo pensaba cuando escuchaba a Alex sobre esa crispación, sobre esa especie de bipolaridad que se está dando y que no nos es ajena, ¿no? Recién estábamos escuchando al entrevistado de hoy decir, porque ya nos percatamos de que esto del asunto de Casupá, ¿no?, empezó a ser una especie de Peñarol Nacional Peñarol de la política, ¿no? Literalmente, ¿no? Porque fíjense que nosotros acá también tenemos el mismo problema. Lo tenemos en la política, lo tenemos en el fútbol, lo tenemos en la sociedad. Ustedes vieron
los cruces que hay en la discusión sobre el episodio de este evento supuestamente artístico que se dio en la torre de presidencia, que uno levanta las opiniones en las redes sociales y escucha todo tipo de desabruptos. También se dio con el lamentable y muy penoso episodio de la muerte de los niños y a manos de su padre en el arroyo allí en el litoral. También se dio una crispación y un cruce de exabruptos de todo tipo. Y lo que es peor del caso es que casi siempre se pierde el foco en lo más importante y en la cuestión de fondo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Típicamente cuando se organiza este tipo de eventos, se olvida un poco que en Uruguay todavía existe el hambre y en las infancias, ¿no? O sea, en niños que no tienen para comer, pero sin embargo se ven este tipo de y se dan este tipo de contradicciones, ¿no? Porque la misma gente que trae siempre al tapete el tema de la pobreza y el hambre infantil, por otro lado confunde con otro tipo de acciones que no van en el mismo sentido, ¿no? De lo que dicen. Y lo más y el corolario de todo esto también, ¿no? A veces tengo la impresión de que hay temas que se instalan y no vienen de acá. Si allí en Estados Unidos acaban de matar a un dirigente que estaba haciendo una conferencia hablando de Jesús y una prédica conservadora que parecía más una clase de catecismo a la uruguaya, ¿no? Le pegaron un tiro por eso, y las polémicas eran porque lo odiaban, porque hacía una discusión de que los transgéneros no tenían derecho, en fin, digo, había toda una cuestión de fondo. No quiero entrar en eso porque es largo y estamos para ir, ¿no? Pero sí digo que aquí también aparece el tema impostado prácticamente, calcado prácticamente, de una polémica que en Estados Unidos ha cobrado un portento y ha generado dialécticas. Bueno, acá también empieza a hacerlo. Pasa lo mismo con el tema del conflicto judío-palestino, ¿no? Sin duda. Todas cosas importantes. Después ahí nos tenemos que ir porque se hace nos fuera tenemos ahora que ir. Muchísimo. Quedamos Gracias. inundados de información hablando de casos. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.